Buenos días, espero se encuentren bien, estudiando en forma. Acuérdese que hay que seguir la misma rutina, levantarse, bañarse, desayunar bien, hacer de cuenta que están en la universidad, excepto que no tienen que coger bus ni el estrés de llegar tarde. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de las glándulas salivales o salivares, se puede decir lo mismo. Entonces, las glándulas salivares son las encargadas, como su nombre lo indica, de producir la saliva. La saliva puede ser clara, ya habíamos dicho que cuando es clara se denomina serosa, o puede ser mucosa o seromucosa o mixta. Entonces, ¿quién produce la saliva? La saliva la producen las glándulas salivares. Hay dos tipos de glándulas salivares, tres mayores que son la parótida, la submandibular o submaxilar y las sublinguales. Y hay numerosas glándulas salivares menores diseminadas por toda la mucosa oral. O sea, están por detrás de los labios, están también por detrás pues, de las mejillas, en la mucosa de las mejillas. También están en el dorso de la lengua, en el paladar duro, en el velo del paladar. Por detrás del pelo del paladar también hay glándulas salivares menores de predominio mucoso. Por delante son de predominio seroso. Entonces esas salivares menores están diseminadas por toda la boca. Bueno, entonces la función es producir la saliva. La saliva es un líquido incoloro y tiene, mire, proteínas, glucoproteínas, hidratos de carbono y electrolitos. También hay células epiteliales que se sueltan del epitelio plano estratificado, pues que recubre la boca, entonces esas células epiteliales se escaman y también hay leucocitos. El pH de la saliva es de 7, o sea, es un pH tirando a ser alcalino, a veces puede subir a 8. En la saliva, fuera de eso de todo eso que dije anteriormente, también hay enzimas, como son la tialina, que se llama amilasa. La amilasa que empieza a digerir los carbohidratos. De los carbohidratos se empiezan a digerir desde la boca. En los niños también está la lipasa lingual, que digiere los lípidos que hay en la leche. La saliva tiene gran cantidad de mucina o moco. Y muy importante, inmunoglobulina A. ¿Quién produce los anticuerpos o inmunoglobulinas? Los plasmocitos. ¿Dónde están esos plasmocitos? Pues en la lámina propia de la mucosa oral. Esa inmunoglobulina es una inmunoglobulina de defensa, ¿sí? Contra infecciones. También tiene enzima como la lisozima, tiene lactoferrina, que es otra sustancia que fija hierro que utilizan las bacterias para sobrevivir, y actocorrina, que fija vitamina B12. Pero la principal absorción de la vitamina B12 es en el íleo, que es una parte del intestino delgado. La saliva, eh, la secreción de la saliva es dependiente de la inervación autónoma, o sea, depende del simpático y del parasimpático. No depende de la voluntad, ¿sí? Del sistema somático, sino del autónomo. ¿Cuáles son las funciones de la saliva? Entonces, dentro de ellas, mantener húmeda la boca. Bueno, como mantiene húmeda la boca, cuando empezamos a comer, ablandan los alimentos y por su contenido de mucina, ablanda el bolo alimenticio para que pase, pues para uno deglutirlo mejor hacia la faringe y hacia el esófago. Como dije, tiene dos enzimas que empiezan la digestión, como son la lipasa y la tialina a nivel de la boca. Y un papel muy importante es que en la saliva empieza el primer mecanismo de defensa, que es la presencia de inmunoglobulina A.
lisozima y lactoferrina contra las bacterias. Hay enfermedades autoinmunes en donde se atacan los acinos de las glándulas salivares, ¿sí? Esas enfermedades se llaman síndrome de Sjögren o en las artritis reumatoidea. Entonces esas personas no pueden producir una saliva. Al no producir saliva mantienen la boca seca. Y fuera de eso, como no producen inmunoglobulina A, ni esas enzimas, lisozima ni lactoferrina, ellas se predisponen mucho a las infecciones de la boca, sobre todo la cándida. Nosotros normalmente podemos tener cándida en la boca, pero con esta defensa pues no puede proliferar, pero ellos cuando no tienen la buena saliva empieza candidiasis en la boca, gingivitis, ¿sí? Bueno, esas son básicamente las funciones. Bueno, entonces ya dijimos, las glándulas salivares se clasifican en serosas, cuando los acinos, ¿se acuerdan? Son rosados, granulares y la secreción es clara, ¿sí? Líquida. Mucosas, cuando los acinos son así claritos y producen moco, o pueden ser mixtas seromucosas. En esas seromucosas habíamos dicho que esta es la parte mucosa, ¿se acuerdan? Lo claro. Y los acinos serosos se desplazan hacia la terminal y forman una semiluna, que serían las semilunas de von Ebner. Bueno, todas las glándulas están rodeadas, bueno, las glándulas salivares mayores, como la parótida, la submandibular y la sublingual, tienen una cápsula de tejido conectivo, ¿cierto? Esa cápsula le envía tabiques, vea, esto es un tabique de tejido conectivo que yo les dije, por ahí van los conductos, los vasos sanguíneos y los nervios. Y al enviar esos tabiques la dividen lóbulos y a su vez estos tabiques envían otros más chiquiticos a cada lóbulo, que son los tabiques intralobulares, ¿sí? O interlobulares, donde hay otros conducticos que ya los voy a mencionar. Bueno, vea, esta fotografía es de un corte de la glándula parótida. La glándula parótida es la más grande de las glándulas salivares y es de predominio seroso, o sea, produce secreción acuosa. Tiene muchas enzimas, como la amilasa y la lipasa. Y esta glándula de acá sería como mixta, ¿sí? Porque estamos viendo acá acinos mucosos claritos y por acá algunas células serosas. Bueno, entonces esos acinos van a producir una secreción. Esa secreción tiene que irse por conductos. Los conducticos intralobulares, o sea, dentro de los lóbulos más pequeñitos, se denominan los conductos intercalares. ¿Sí? Esos son muy chiquiticos y están tapizados por epitelio cúbico. De ahí la secreción va a otros conductos de mayor tamaño que se llaman estriados o conductos salivares o salivales o conductos estriados. Estos ya están tapizados por un epitelio cilíndrico y ese epitelio es muy rosado porque tiene muchas mitocondrias. Ambos, intercalares y estriados o salivares, están dentro de los lóbulos, son intralobulares. Ya luego la secreción se va para conductos excretores más grandes, que son los interlobulares, que tienen un epitelio cúbico alto o cilíndrico alto, y de allí se van para el conducto principal de la glándula, que ya tendría un epitelio estratificado, cúbico o cilíndrico, depende pues del conducto. Bueno, entonces vamos a hablar de la glándula parótida. La glándula parótida es una glándula túbulo alveolar o túbulo acinosa, ¿de acuerdo? O sea, tiene los conductos en forma de tubos y la parte secretora o adenómera es acinar o alveolar, o sea que es redondita, ¿sí? Es túbulo acinosa. Es de predominio seroso
Está localizada entre la oreja y la mejilla. Ahí está la glándula parótida. Su conducto principal se llama conducto parotídeo o de Stenón, va a drenar hacia la boca, más o menos donde termina el segundo molar superior, ¿sí? Los dientes de arriba. Al frente del segundo molar uno puede tocar con la lengua como un plieguecito ahí. Ahí termina el conducto de la glándula parótida y por ahí sale su secreción. Bueno, la parótida, ustedes han escuchado que a veces se puede infectar con virus y da la parotiditis o paperas, ¿sí? Esta glándula es muy sensible a infección por el paramisovirus que produce las paperas. Bueno, la otra glándula es la glándula submandibular o submaxilar. También es túbulo-acinosa o túbulo-alveolar mixta. ¿Qué quiere decir? Pues que produce las dos secreciones, pero tiene más que todo un predominio seroso. Esta glándula está por debajo, está como por debajo de la mandíbula, ¿sí? Uno ahí se puede tocar dos bolitas. Si ustedes se palpan por debajo de la mandíbula, hay como dos almendras ahí, en la glándula submandibular. El conducto es largo, se llama conducto mandibular, pues en un epónimo, el conducto de Wharton, va a terminar debajo de la lengua, en lo que se llama la carúncula lingual, o pues lo que la gente llama el frenillo, ¿sí? Si ustedes alzan la lengua, ahí se ven el frenillo, y ahí ven como dos orificios. A cada lado de ese frenillo mucoso, ahí termina la glándula submandibular. Y por último tenemos la glándula sublingual. Esa glándula sublingual, como su nombre lo indica, sub es por debajo, entonces por debajo de la lengua. Se dice que son numerosas en el piso de la boca, por debajo de la lengua, que hay algunas que son más grandecitas, o sea, más grandes que las otras. También son túbulo-alveolares o túbulo-acinosas y algunas son tubulares. La secreción es mixta, pero con predominio mucoso. O sea que si yo hago un corte, la mayoría de los acinos son claritos, pero como es mixta, también tiene células cerosas. Y es aquí donde vamos a ver que esas células cerosas forman las semilunas de von Ebner. Muchas de esas glándulas sublinguales terminan directamente en el piso de la boca, pero las más grandes pueden terminar en un conducto único que se llama el conducto sublingual. También termina ahí al lado del conducto de la submandibular, en el frenillo lingual, en la carúncula sublingual. Y este conducto tiene un epónimo que se llama Bartolini, conducto sublingual o de Bartolini. Pero sé decir, es conducto sublingual, conducto submandibular y conducto parotídeo, ¿sí? Por la nómina anatómica de Basilea. Entonces, vean, este es un corte de glándula parótida. Es como si estuviéramos viendo acá un lóbulo. Ese sería un tabique interlobular, ¿sí? Aquí envía tabiques intralobulares o interlobulillares. Y acá están todos los acinos que se ven rosaditos, serosos. Ellos van a vertir la secreción a conductos los más chiquiticos, son los intercalares, y acá esos más grandecitos son los salivares o estriados. Esos más grandes, vean, eso se pueden ver acá, que tiene un epitelio cilíndrico. Y de acá va la secreción a un conducto interlobar, mire que aquí está acompañado por la vena interlobar que ya tiene epitelio estratificado, que puede ser cúbico o cilíndrico estratificado. Ese es un corte de la glándula sublingual de predominio mucoso, por eso los acinos se ven más claritos. Aquí vemos conductos interlobares grandes y acá vemos un acercamiento de esa glándula sublingual, mire, acinos mucosos y aquí están las células cerosas formando las semilunas. Aquí mire, este conductico que se parece hasta los acinos, solamente que es un epitelio cúbico, sería un conducto intercalar. Intercalar, se confunden hasta con los acinos. Del conducto
intercalar, acuérdese, sigue estos más grandecitos que son salivares estriados, interlobales y ya luego el principal. Bueno, algo muy importante que yo les había mencionado, ¿cómo hacen las glándulas para verter la secreción para que llegue hasta la boca? O por ejemplo, la leche que llegue hasta el pezón, porque hay unas células que se llaman las células mioepiteliales, que tienen mio de músculo, tienen características de músculo, o sea, se contraen. Esas células, aquí vemos un núcleo, se localizan entre el epitelio acinar y la membrana basal. No se ven con la hematocilina y eosina, solamente con inmunistoquímica. Yo puedo pedir inmunistoquímica para hacer la mioepitelial y hay tinta de café. Entonces, ¿cómo se unen? Ellas se unen por desmosomas a la célula epitelial. Se unen por desmosomas y en desmosomas ahí a la membrana basal. Esas células mioepiteliales son muy importantes porque ayudan a que la secreción salga al conducto desde los más pequeñitos hasta el grande, tienen células mioepiteliales. Y por ejemplo, cuando ustedes estén viendo neoplasias o por ejemplo cánceres donde se producen conductos, cuando hay un conducto cancerígeno no posee células mioepiteliales. O sea, eso nos permite diferenciar un conducto benigno de un conducto maligno. Bueno, ya pasando a las amígdalas, como ustedes no han visto anatomía o yo no sé a dónde van, entonces ustedes abren la boca, perdón, abren la boca y ven una cortina allá atrás, ¿cierto? Esa cortinita se llama, pues es el velo del paladar, o sea, paladar blando, que tiene un pilar anterior y un pilar posterior. Ustedes ven que entre el pilar anterior y el pilar posterior hay un nódulo, ¿sí? Como una almendrita, ahí están las amígdalas. Entonces, las amígdalas que están ahí entre esas dos cortinitas se llama amígdala palatina porque hace referencia al paladar. Ya habíamos visto otra amígdala, ¿cierto? La amígdala lingual, que está en la raíz de la lengua, en el tercio posterior. Hay otras amígdalas que se encuentran, que ya la vamos a mencionar, amígdala faríngea, que está en la nasofaringea, y hay un pequeño cúmulo de tejido linfoide por dentro de la trompa auditiva, ¿sí? Que anteriormente se decía que la trompa de Eustaquio, pero se llama trompa auditiva, es como del oído interno, por dentro, como ya cuando drena por dentro de la nasofaringe, ese conducto, ahí en el orificio de la trompa auditiva hay un cúmulo de tejido linfoide la, que es una amígdala de la trompa auditiva interna. Entonces, la amígdala faríngea, la lingual, la palatina y la de la trompa auditiva forman un anillo. Ese anillo es como de forma triangular y se llama el anillo linfático de Waldeyer o Waldeyer. Ese anillo linfático de Waldeyer hace parte del tejido MAL, o sea, tejido linfoide asociado a mucosas. Y es muy importante pues para la defensa contra microorganismos, porque nosotros nos estamos comunicando con el medio ambiente por la nariz y por la boca. Entonces, estas cuatro amígdalas hacen parte del anillo linfático de Waldeyer y representan eh, parte del tejido linfoide asociado a mucosas, al MAL. Bueno, entonces vamos a hablar de las amígdalas palatinas, las que están ahí en la cortinita, entre los dos pilares del velo del paladar. Esas amígdalas están en esa fosita que se llama la fosa amigdalina, tienen un tamaño de almendra, y si ustedes ven, si ustedes se ven en un espejo allá las amígdalas, ven que son como, tienen como criptas, ¿sí? Como hundimientos. Bueno, entonces, como eso está acá en la boca, se dice que ese tejido linfoide está tapizado por epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿sí? ¿Dónde está el tejido linfoide? Está en la lámina propia de esa mucosa. Ese epitelio plano estratificado forma como unas fosas, o sea, se invagina y forma unas criptas, que se llaman las criptas amigdalinas.
De esas criptas amigdalinas salen otras ramificaciones o criptas secundarias. Entonces tenemos epitelio plano estratificado, no queratinizado. En la lámina propia está todos los linfocitos, porque las amígdalas son reunión de linfocitos. Y esos linfocitos están en forma de nódulos. Ya vamos a ver la diapositiva. Los nódulos pueden ser, mírenlos acá, primarios o secundarios. Entonces, tenemos nódulo primario cuando se ven así oscuritos, miren, porque no están activos, no tienen centro germinal activo. Ahí todos los linfocitos están como en reposo. Y nódulos secundarios, cuando tienen un centro más clarito, como lo que ustedes ven acá, y aquí el collarete de linfocitos más oscuro, esos serían nódulos secundarios o nódulos reactivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que algún microorganismo llegó ahí y entonces los linfocitos empiezan a activarse, los histiocitos se activan y entonces se ve más clarito. Entonces vamos a repasar la histología. Epitelio plano estratificado, ¿sí? No queratinizado. Esta toda sería la lámina propia, toda, que está pues reemplazada por los linfocitos. ¿Cómo se disponen los linfocitos en una amígdala o en un ganglio? Así en forma de nódulos. Nódulos primarios y son puros linfocitos inactivos ahí, ¿sí? Y nódulos secundarios, cuando tienen centro germinal activo, se ve más clarito porque ya empiezan a venir los histiocitos, monocitos y algunos macrófagos. Bueno, esta amígdala tiene una cápsula que está por acá afuera. Esa cápsula de tejido conectivo envía tabiques, ¿sí? Y acá esa amígdala se pega a la musculatura de la faringe. Por acá abajo pueden haber algunas glándulas mucosas que dicen que sueltan la secreción a esta cripta. Este epitelio que acá se baja, ¿sí? Y forma como unas criptas. Yo no sé, pues si a alguno de ustedes le ha dado amigdalitis, cuando se ha mirado ya las amígdalas, se ve que eso que se ven como una secreción amarillenta. ¿Por qué? Porque eso es pus producida por las bacterias que se acumula acá en las criptas. Entonces tiene cápsula de tejido conectivo que envía tabiques y acá estaría el músculo. Acá abajo habrían glándulas mucosas. Bueno, ya dijimos que esa sería la amígdala palatina, esa es la histología. La importancia es que de esas amígdalas palatinas que se infectan mucho por el estreptococo, que es una bacteria que produce amigdalitis. Pero también se pueden poner grandes, hiperplásicas, o sea, cuando llega un virus, se forman puros folículos secundarios. Entonces, también, no todas las amigdalitis o crecimiento de las amígdalas es por bacterias, también pueden ser virales. Entonces, ustedes ya cuando estén más adelante en clínica van a aprender a diferenciar eso, o en patología del otro semestre. Bueno, tenemos la amígdala lingual. Ya dijimos, es puro tejido linfoide en la raíz de la lengua y también tiene epitelio plano estratificado, no queratinizado. Los linfocitos se disponen en nódulos y puede tener una delgada cápsula. Vamos con la tercera amígdala, la amígdala faríngea. Entonces, esta está en la nasofaringe, naso es de nariz, o sea, está por detrás de la nariz, en la nasofaringe. Esa amígdala está superior y posterior, pero como la faringe hace parte del sistema respiratorio, ¿sí? Porque está por detrás de la nariz, ¿qué epitelio habrá ahí? Pues epitelio respiratorio, que es epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Esta amígdala faríngea no es tan organizadita como la palatina. Ahí no hay criptas, puede estar revestido por ese epitelio respiratorio y puede tener algunos pliegues y tiene una delgada cápsula. ¿Cuál es la importancia de la amígdala faringe? Ustedes han escuchado que el niño sufre de adenoides. Lo que pasa es que los niños tienen todas las amígdalas muy grandes, ¿sí? Y sobre todo en algunos, esa amígdala faríngea se vuelve grandes.
o sea, se vuelve hiperplásica. Quiere decir que estos nódulos son secundarios y al crecer, como está atrás de la nariz, por allá por detrás de las coanas, ¿qué hace el niño? No puede respirar. Entonces, ¿por dónde respira? Por la boca, ¿sí? A toda la mantienen con la boca abierta y botando saliva, porque no pueden respirar por la nariz, porque hay crecimiento de la amígdala faríngea, y eso es lo que ustedes van a escuchar, que tiene adenoides, que se le creció la adenoides. ¿Qué es la adenoides? Es la amígdala faríngea hiperplásica. Eso requiere cirugía, porque si el niño apenas se está formando y a toda hora vive respirando por la boca, va a haber alteración en el crecimiento de la mandíbula, ¿sí? En la formación de los dientes, y por eso siempre requiere cirugía. Bueno, entonces cualquier cosita usted la van anotando ahí en una hojita, y cuando sea pues el encuentro me preguntan. Bueno, entonces eso eran las amígdalas, el anillo linfático de Waldeyer. Vamos a hablar un poquito de la faringe. Entonces dijimos, de la boca sigue la faringe, ¿cierto? Luego el esófago y luego el estómago. La faringe es también un tubo muscular, pero el músculo que lo conforma es estriado, o sea que es regido por el sistema somático. ¿Desde dónde se extiende la faringe? Desde la base del cráneo hasta el esófago, más o menos C6. Bueno, la faringe está dividida en tres partes. Nasofaringe detrás de la nariz, orofaringe detrás de la boca, o sea, detrás del paladar blando, y la laringofaringe detrás de la laringe. Entonces tenemos nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, son las tres partes. Entonces, la nasofaringe, como esta hace parte del sistema respiratorio, entonces el epitelio que la recubre es cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, y puede tener algunas glándulas mucosas, ¿sí? La orofaringe, que está detrás de la boca, y la laringofaringe, el epitelio que la recubre es plano, estratificado, no queratinizado. Bueno, ese epitelio va a descansar sobre una lámina propia que es muy gruesa, por eso se dice que es una capa fibroelástica, y es muy elástica pues para permitir que pase el bolo alimenticio. Debajo de la lámina propia sigue la túnica muscular estriada. Esos músculos de la faringe son muy bonitos. Cuando ustedes estén estudiando la anatomía, parecen como tejitas encima de otras tejas. Se llaman los músculos constrictores de la faringe. Son músculos estriados. Y después de ese músculo sigue la túnica adventicia. Acuérdense que la faringe no tiene serosa, porque no está en la cavidad peritoneal. Tienes una adventicia que también es gruesa y tiene características de fascia. O sea, la faringe, ¿para qué sirve? Sirve de transporte de oxígeno desde la nariz, ¿sí? Y sirve también, tiene papel en el transporte del bolo alimenticio hacia el esófago. Cuando uno come, para que no se le vaya la comida a la nasofaringe, que el velo del paladar sube, asciende, pero cuando uno no está comiendo, el velo del paladar baja para que el aire pase hacia la faringe y de ahí hacia la laringe, hacia la tráquea y hacia el pulmón. Entonces, este tiene epitelio que depende del sitio donde estemos, una lámina propia gruesa, fibroelástica, músculo estriado y adventicio. Esa es la clase de hoy. Luego continuamos con el esófago, y vayan anotando si no entienden alguna cosa, cualquier pregunta, yo, sin pena. Bueno, hasta el jueves o hasta el martes. Dios los bendiga. Y hagan oficio también ahí de vez en cuando.